Buenos días, les habla Ilenio Medina, secretaria general nacional de Patria para Todos. Nos encontramos, como todos los lunes, en la oficina parlamentaria de PPT, una vez finalizada la videoconferencia con los equipos regionales de nuestra organización, un método que nos permite tener el pulso de la situación regional en cada estado, en todos los órdenes, en orden político, económico, de seguridad, de todo lo que los compañeros nos puedan informar y evaluar. Queremos señalar que hoy, 12 de enero del año 2026, a 9 días de la agresión brutal del gobierno, del inquilino de la Casa Blanca, podemos señalar que Venezuela está en paz, que tenemos un gobierno fortalecido y que la disposición de nuestro pueblo, de nuestras instituciones, de exigir la libertad y que finalice el secuestro del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y de la primera dama. El país ha demostrado, nuestro pueblo, nuestras instituciones, le ha demostrado al mundo que la República Bolivariana de Venezuela es un hecho histórico. Que todas aquellas situaciones duras, terribles, que nos ha tocado enfrentar, las hemos enfrentado unidos, de pie, dignos, como hijos e hijas de Bolívar, de Chávez, de nuestro Alfredo Maneiro, y que nos sentimos muy orgullosos porque en las situaciones más complejas y difíciles vemos a nuestro líder, al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela, que no solamente hay una expresión de profundo amor y respeto de su pueblo, de la Fuerza Armada, del poder popular, sino que el mundo entero se rinde ante su dignidad, ante su valentía. Y seguimos aquí. Por eso nos sentimos victoriosos y dispuestos a seguir defendiendo la patria de Bolívar. Nosotros queremos señalar que le damos, ya lo hemos hecho, pero lo ratificamos en el día de hoy, Patria para Todos, a nivel nacional, regional, municipal, desde las comunas, que es el nuevo Estado, la nueva sociedad. Hay un profundo respaldo a la camarada Delcy Rodríguez, presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, para darle continuidad a todos los planes que ha venido, aprobó y viene dirigiendo el presidente Maduro Moros desde su secuestro, desde ese lugar donde se encuentra, pero hasta ahora, como todos hemos sido informados por parte de nuestra presidenta encargada, lo que se ha hecho hasta ahora en todos los órdenes es darle cumplimiento a las decisiones adoptadas por el presidente Nicolás Maduro Moros. Creo que es sumamente importante decirlo, señalar que en esas horas nefastas, duras, terribles, pudimos comprobar que este pueblo está hecho de una gran fortaleza, que hay cosas, por supuesto, hay situaciones que deben ser profundizadas en su momento, pero lo más importante es que un dolor que ha estado presente en nuestro pueblo, y tenemos que decirlo, hubo combate
en todos los escenarios y todos sabemos, porque el número de víctimas de aquellos militares, civiles, que les tocó por un momento histórico y por las horas salir en defensa del presidente Nicolás Maduro Moro, no lo podemos olvidar. Y nosotros en la Asamblea Nacional se hizo un reconocimiento a esos héroes y heroínas de ese momento. Y es importante que el mundo lo sepa. Venezuela, y lo ha dicho, siempre lo dijo Chávez, el presidente Nicolás Maduro Moro lo dice, no hablemos en pasado, él está vivo y sano y absolutamente consciente, claro, en su papel histórico, y lo ha dicho nuestra presidenta encargada. Venezuela, una vez más, nos toca, por alguna razón espiritual, así como abrimos una nueva dimensión en la construcción de la historia, redefiniendo relaciones de dominación hasta ese momento, hasta el inicio de la Revolución Venezolana, de la gesta de independencia. Nos tocó nuevamente también el año 1902, cuando las fuerzas navales de Europa pretendieron apoderarse de Venezuela y no lo lograron. Pero también en estos momentos Venezuela ha respondido con una gran coherencia, con claridad sobre el momento histórico que nos ha tocado vivir y responder con la fortaleza que siempre hemos tenido. La defensa de la verdad, la defensa de la paz, desde las normas y el derecho internacional. Y eso no es cualquier cosa, porque lo más fácil, lo que todos creen, que es la fuerza bélica. Nosotros lo que nos sobra es dignidad. Y evidentemente hay muchos planteamientos que tenemos que hacer, pero sin lugar a dudas, donde Venezuela es imbatible es en la defensa de la justicia, de la dignidad y la verdad, en el marco del derecho internacional. Sobre eso tenemos que recordar que nuestro presidente, cuando fue presentado ilegalmente, porque todo es ilegal, abrió una ruta en los momentos más complejos, abrió una ruta de dignidad, nuevamente reiterar la palabra dignidad, porque la gente considera que es una palabra más, no, tiene un fundamento espiritual que marca una civilización, la civilización de los bolivarianos. Y cuando él dijo, presentándose ante el juez, que era Nicolás Maduro Moro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, que había sido secuestrado por un vil atentado contra la patria. Y hay que decir, crimen de agresión. No hablemos de acción militar. Acción militar puede ser cualquier ejercicio, es una vil agresión, que es el término que utiliza el derecho internacional para aquellos que atentan contra la soberanía, contra la paz de los pueblos, contra sus recursos, contra su paz. Crimen de agresión. Y lo dijo de una manera con mucha valentía, con mucha gallardía, con una voz firme, que impresionó a algunos de los que estaban allí, de los medios de comunicación, que fue quien dijo que lo había sorprendido. A nosotros no nos sorprendió, porque nosotros sabemos quién es nuestro presidente constitucional, pero parte de la leyenda de aquel hombre que pretendieron humillar, pero no a él, a nuestro pueblo. Es importante señalar sobre eso lo siguiente, y lo hemos dicho muchas veces: cuando intentan atacar al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, no es a la persona, y intentan humillar, desvanecer, destruir a un pueblo por una razón muy sencilla que es fácil de entender. ¿Quién eligió al presidente Nicolás Maduro Moro? El pueblo venezolano. Desde su derecho a la autodeterminación, por su disposición y entendimiento que somos parte de un proyecto, somos protagónicos de un proyecto histórico que le abrió una nueva fase al mundo. Hay muchas tesis, la teoría marxista, sobre la
lucha contra la explotación, la concreción del el materialismo histórico, pero nosotros levantamos otra tesis que se compagina con la de Marx, si se quiere, pero fuimos previo a Marx. Entonces hay una serie de situaciones que nosotros tenemos que tener absoluta claridad. La responsabilidad de mantener la estabilidad de la República, del Estado, no es solamente, por supuesto, de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y de todos los responsables, los que están al frente de los poderes del Estado, sin lugar a dudas, pero esencialmente de todos y cada uno de los venezolanos y venezolanas que somos parte de esta patria. A quien intentan desaparecer es a un pueblo irredento, valiente, digno. Por eso nos complace enormemente que sectores, que no participan completamente de las ideas del proyecto bolivariano, han estado claros en que es necesario defender la patria. Es importante tenerlo presente porque en los últimos días hemos visto una declaración del gobierno, del inquilino de la Casa Blanca, donde señalaban que en Venezuela había inestabilidad, que había violencia, nuevamente en los colectivos. Una palabra tan hermosa, tratan de demonizarla nuevamente, y es obvio que no era cierto, y se aclaró desde el Estado, desde el gobierno, pero es importante tenerlo claro. Nuestro pueblo es un pueblo de paz. Y esas matrices nosotros no podemos permitir que sigan. Hay que aclararlas en el territorio, en las redes, pero con una honestidad y una claridad a prueba de cualquier cosa, con la sapiencia y la inteligencia de la cual somos parte, o sea, de este pueblo extraordinario que nosotros, del cual todos somos parte. Entonces, nosotros nos complacemos enormemente por el esfuerzo que está haciendo nuestra presidenta Delcy Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello, un saludo enorme, que forma parte del Ejecutivo Nacional, y de todos aquellos, todo el grupo ministerial que están haciendo todos los esfuerzos para que nos devuelvan al presidente Nicolás Maduro Moro y a la primera combatiente. Como todos saben, el fraude, la mentira que han tratado de construir durante muchos años el Departamento de Justicia tuvo que desmontarlo porque no hay la más mínima prueba, ni Venezuela, ni el presidente, ni ninguna de los poderes está vinculada al tema del narcotráfico. Muy por el contrario. Venezuela es el país de América Latina, junto con Cuba, que es irrelevante en ese ámbito. Irrelevante, lo dicen los organismos internacionales en base a fundamentos de hechos concretos, pero también lo dicen los expertos. No solamente de la DEA, que es supuestamente la institución que en Estados Unidos hace seguimiento de todas estas cosas, sino también incluso de Europa. Si no hay posibilidades que le permitan hacer una acusación contra el presidente. Es importante también tener en cuenta, además de esos tres criterios que son fundamentales en nuestra hoja de ruta: la paz, rescatar al presidente Nicolás Maduro y a la primera combatiente, la primera dama, y preservar a la República. Es importante señalar que el presidente, como ya lo han escuchado de diversas formas, tiene inmunidad de jurisdicción. Es un crimen que haya sido secuestrado. Es un crimen de agresión que hayan invadido nuestro espacio, el espacio aéreo, el territorio. Es un crimen de guerra. Es un crimen de guerra que hayan a los heridos que fueron rematados por estos criminales, porque son criminales. Es un crimen
Es un crimen haber atacado espacios civiles y nosotros evidentemente vamos a acompañar todas las investigaciones que haga la Fiscalía, pero particularmente también la Asamblea Nacional, que entendemos que le va a corresponder hacer las investigaciones que correspondan en el orden que a bien se defina. El presidente tiene inmunidad de jurisdicción, compañeros, centrados en lo que estamos señalando. El presidente tiene inmunidad de jurisdicción, es decir, ningún factor externo, ningún gobierno extranjero puede detener a algún jefe de Estado. Está prohibido por el derecho internacional, como les decía, porque un jefe de Estado está protegido por la soberanía del país. Pero además hay convenciones muy específicas que definen que no pueden, incurren en responsabilidad internacional, es decir, incurren en delito internacional aquellos que someten a un jefe de Estado. Y nosotros consideramos aquí, evaluando Patria para Todos, nosotros decíamos, bueno, al inquilino de la Casa Blanca lo engañaron, alguien lo engañó de su equipo porque le hicieron hacer algo que su propia ley le prohíbe. La propia ley norteamericana establece que ningún presidente activo puede ser detenido, lo cual significa que ahora él está expuesto a ser detenido. Bueno, él tiene una gama enorme de situaciones complejas, muy complejas, que contradicen las normas de su propio país, las normas internacionales, que como todos sabemos, ha generado una contradicción enorme en las instituciones de su país y en la sociedad. Creo que es muy importante reiterar eso. ¿Por qué? Porque es inexplicable que Estados Unidos y sus instituciones pretendan, desde la perspectiva geopolítica, colocar intereses de un grupo por encima del derecho internacional. Y eso lo tenemos que señalar, lo tenemos que reiterar. Está actuando realmente, como lo hemos dicho otras veces, tratando de generar una situación contra México, contra Cuba, contra Groenlandia, contra quien se le atraviese. Por supuesto, nosotros nos vamos a permitir reiterar. Es una acción desesperada, absolutamente desesperada, que tiene que ver con una situación muy particular de ese señor, de ese personaje. No lo podemos olvidar, porque no se trata del petróleo per se, porque como bien le dijeron al señor Trump, las empresas petroleras, nosotros no salimos de Venezuela porque el gobierno nacional nos expulsó. Salimos por las sanciones. Y creo que eso, bueno, una vez más, porque la verdad se impone, le echó a perder el plancito de algunos. Nosotros queremos señalar también que, como reiterando simplemente, respaldando las palabras de la presidenta encargada, hay un gobierno. Y ahora, mientras regrese el presidente Nicolás Maduro Moro, ella es la responsable y solamente hay un solo gobierno, y es el gobierno nacional. Y es el que toma las decisiones. Que vengan, porque nosotros nunca hemos querido, nunca hemos pretendido que se vayan. El negocio petrolero es el negocio petrolero. Por lo tanto, que el pueblo venezolano no se deje perturbar. Aquí se va a vender el petróleo como siempre se ha vendido. Que se amplíe la gama de aquellas personas dispuestas a comprar petróleo venezolano, o empresas, o países, perfecto. Eso va a ser favorable para Venezuela. Nosotros quisiéramos señalar también que estamos absolutamente acompañando y haciéndole seguimiento
a la amenaza que el gobierno de Estados Unidos ha hecho contra la hermana República de Cuba. Compartimos absolutamente el comunicado de nuestra Cancillería, donde reitera la relación estrecha con nuestra hermana Cuba. Y como somos un partido político, nosotros decimos lo que es con Cuba es con el PPT. Y esperamos poder visitar a la embajada de ese pueblo hermano para reiterar nuestro apoyo y nuestra absoluta solidaridad, que no solamente es en palabras, sino en hechos concretos. Quisiéramos señalar también que hay un tema que se ha venido abordando el PPT. Queremos informar que estuvo desde el primer momento, absolutamente desde los primeros momentos, pudiéramos decir, haciéndole seguimiento a la situación dolorosa, por supuesto, absolutamente dolorosa, que vivimos por la agresión. En la mañana del 3 participamos tuvimos presencia y tomamos el micrófono varios de nosotros para exigir la devolución del presidente Nicolás Maduro Moros y de Cilia Flores. Hemos estado con los movimientos en el resto del país, en Caracas, atendiendo además preguntas que hace nuestro pueblo, los movimientos, comunas, y creo que es una de las tareas que debemos hacer. Y nosotros además quisiéramos señalar un tema reiterativo en varios estados y aquí también en la capital, es el tema de la especulación. No es un tema nuevo para el partido, no es un tema nuevo para Venezuela. Nos dio tranquilidad cuando nuestra presidenta encargada hace 2 días hacía referencia a los precios acordados. Los movimientos y las comunas pueden ayudar muchísimo a conversar con los pequeños y medianos productores que estén en el territorio para lograr esos precios acordados. Pero también entendemos que la SUNDET debe publicar precios acordados, sobre todo en los productos alimentarios y también en relación a algunos servicios. Siempre hemos dado esa lucha y no va a ser distinto ahora. Desde la perspectiva de conversar con las instituciones respectivas, con los vendedores, los que venden, los que son parte del comercio, la venta sobre todo de alimentos, en el marco de los servicios públicos también, es parte de contribuir a generar, a fortalecer la paz en Venezuela. Sabemos que hay preocupaciones, pero todas las tenemos. Entonces, nosotros hemos dicho desde la perspectiva de la corresponsabilidad, que como todos saben, es un enfoque que el PPT ha venido dando desde el año pasado. La corresponsabilidad desde la perspectiva económica productiva, la corresponsabilidad te exige dar más de lo que usualmente haces. Cómo lograr soluciones para todos. Así que nosotros le hemos solicitado a nuestros compañeros que son alcaldes, concejales, legisladores, que además contribuyan con el esfuerzo del Ejecutivo Nacional y desde sus propias instancias den el debate necesario, construyan métodos para conversar y lograr esos precios, los precios que se requieren, ¿no? Acordados, un término que el PPT además hace 4 años impulsó, precios acordados, porque hay situaciones que deben ser entendidas, pero tenemos que lograr que todo el pueblo venezolano de verdad se reduzcan los niveles de preocupación que puedan haber. Y por último, quisiéramos señalar que vamos a plantear un levantamiento, una investigación en la Asamblea Nacional, porque
siendo un crimen de agresión, hacer un estudio pormenorizado de las personas que fallecieron, de los hijos que quedaron, de las familias que quedaron desprotegidas, pero también un levantamiento de las instituciones que fueron destruidas, sobre todo el IBIC y varias de las unidades de la Escuela de Matemáticas, de Química, Física y Ecología, hacer un levantamiento de los destrozos, de la agresión, pero además pedir indemnización a los responsables. Muy activos en ese orden de ideas y estamos seguros que Venezuela va a seguir adelante. En breve, el jueves, deberíamos, entre mañana y el jueves, martes a jueves, deberíamos estar recibiendo en la Asamblea Nacional el informe de la presidenta encargada, que es lo usual, es constitucional. Y por último, simplemente una sugerencia, más que una sugerencia, un consejo: no nos dejemos llevar, porque lo repetimos, lo que ha dicho la presidenta encargada, Diosdado Cabello, el compañero Jorge Rodríguez, no nos dejemos llevar por las redes que están tratando de promover noticias falsas, que nosotros no podemos permitirlo porque la verdad se impone, y mientras más claro, más fortalecido está Venezuela para enfrentar a quien tenga que enfrentar desde la paz, desde la razón y desde la dignidad. Así que si hay alguna pregunta, estamos disponibles. Dicen que en Venezuela hay un caos, pero hoy inició clases, entonces dio inicio a clases y acompañado por la Fuerza Armada y todos los cuerpos de seguridad para darle como más seguridad a los padres. Bueno, sí, gracias por ese punto que lo teníamos acá, el inicio de clase. Hay varias cosas, ¿no? El inicio de clase en Venezuela, como todos sabemos, es casi histórico. La institución, la ruta o la agenda social, institucional, no siempre comienza en la segunda o la tercera semana, generalmente la tercera semana, y ahorita estamos comenzando en la segunda, en la tercera semana. Y creo que es muy importante que el hecho de que las clases hayan iniciado hoy, que el transporte está funcionando perfectamente, que la Fuerza Armada y las fuerzas policiales, cada uno haciendo su trabajo, es una expresión de esta fortaleza de la cual estamos hablando. Incluso los compañeros del Estado Lara nos decían que ya estaban preparando los festejos en relación a la Divina Pastora. Informaban también que se retoman todos los planes en el ámbito deportivo. Aquí nada está parado. Lo único que necesitamos es que devuelvan al presidente Nicolás Maduro Moro, y lo vamos a lograr. El mundo entero, inclusive países que no son amigos de Venezuela, o mejor dicho, no comparten la visión de Venezuela, como Alemania, están exigiendo la liberación del presidente. Es decir, quienes quedaron derrotados fue Estados Unidos y sus instituciones, absolutamente puestas en duda. Y las grandes marchas que se han hecho en Estados Unidos tienen dos puntos. Uno, en contra de la policía migratoria que está actuando en contra de los derechos humanos, y para pedir la liberación del presidente Nicolás Maduro Moro. Eso no es cualquier detalle, es un antes y un después. Así que tenemos que sentirnos muy orgullosos de este momento, de esta fase histórica dura, dolorosa, pero estamos en pie. Y eso tenemos que señalarlo. ¿O hay patria para todos? ¿O no hay patria para nadie? Los queremos de vuelta. Aquí está esta pequeña imagen que tenemos allí. Pero el PPT, tenemos que decirlo, va a comenzar una campaña en todo el país pintando murales. Los queremos de vuelta. Excelente. ¿Quieres un momentico ahí para tomarle la toma de apoyo, por favor? Sí. Gracias.
Pueden volver a hacer la consigna porque quede en las imágenes. Ajá. ¿O hay patria para todos? ¿O no hay patria para nadie? Los queremos de vuelta. De vuelta, venceremos. Ah, no, pero así, además. Todos así. Todo. Los queremos de vuelta. Estamos victoriosos. Venezuela, un país digno, ejemplo del mundo y de los pueblos soberanos. Venceremos.